El señor presidente es, sin miedo a equivocarme, la obra más conocida de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Se trata de un libro que vale la pena leer, o al menos ver. Lo curioso es que estoy casi segura de que la mayoría de lectores y compatriotas del autor ignoran que hay algunas versiones cinematográficas de su novela más famosa. Están oyendo El Cajón de Mon, versión podcast. Quédense conmigo porque en esta oportunidad discutiremos una adaptación cinematográfica que se le hizo al libro en Venezuela. Bienvenidos, amantes de las letras, a mi primer podcast literario. Hablaremos de Asturias y de su libro El señor presidente, bajo el marco de una de las adaptaciones que se le han hecho. Antes de comenzar, hablemos un poco sobre cómo se ha integrado esta novela al mundo audiovisual, para aquellos que desconocen un poco sobre el tema. Según Ariel Batres Villagrán, en un ensayo que realizó en 2016 titulado Adaptaciones en cine, teatro y ballet de El señor presidente, existen varios homenajes a esta obra. Luego de que ésta saliera a la luz en el año de 1946 y tras ganar el Nobel 21 años más tarde, su nacimiento como contenido audiovisual fue un hecho. El primero en intentar que la crítica social de Asturias pasara a la historia del teatro fue Hugo Francisco Carrillo Mesa. Él, en 1974, produjo la obra y la presentó en el Teatro de la Universidad Popular. Su director fue Rubén Morales Monroy. En cuanto a lo cinematográfico, cabe decir que años antes, en 1969, el argentino Marcos Madanes ya le había hecho una adaptación, que, por cierto, no le gustó mucho al autor de este libro. Esa película era en blanco y negro. Se estrenó en el Festival de Venecia en 1970. La razón de que no le gustara al ganador del Nobel fue que en su argumento difería del de la novela, o sea, era algo así como una película que empezaba similar al libro y luego tomaba su propio rumbo. Cabe decir que el autor envió una carta a Venecia para que no expusieran tal ultraje a su obra maestra, pero la carta llegó un día tarde y nadie pudo hacer nada. Mala época para no contar con redes sociales. En 1983 se hizo otro intento de llevar la novela a la pantalla grande. Esta vez la dirigió Manuel Octavio Gómez. La película se grabó en Cuba y Nicaragua. Su producción se presume franco-cubana. Entre los guionistas aparecen los nombres del autor, naturalmente, y el de Hugo Carrillo, quien presuntamente supervisó la creación, o sea, el director de teatro que le había hecho una obra aquí en Guatemala. Si es buena o no, no lo sabemos. Pueden buscarla en internet y, si la encuentran, me dicen qué les parece. Finalmente, alcanzamos la producción del 2007, una película venezolana hecha por Rómulo Guardia. Esta película tiene de curioso que su director conoció a Miguel Ángel Asturias. Esta se presentó de manera gratuita en el año 2016 en el Teatro de Bellas Artes de Guatemala. Su director apoyó la causa, puesto que su fin era, en parte, la divulgación de la obra de Asturias. Ese mismo año, la obra se presentó en formato de ballet. Fue interpretada por la Compañía de Ballet Moderno y Folclórico Nacional. Ahora que ya sabemos más acerca de algunas de las adaptaciones que se le han hecho a la novela, hablemos sobre la película del 2007 y qué me pareció. Seré sincera, al inicio me entusiasmó muchísimo la idea de ver una película sobre el libro, porque en bachillerato, a pesar de que lo odié un poquito, también lo amé, o sea, no sé, fueron sentimientos encontrados. Aunque la mayoría de nosotros deteste leer a Asturias en esa época de la vida, confieso que para mí la historia de amor entre Cara de Ángel y Camila vale mucho la pena. Además, el drama político sobre uno de los gobiernos más interesantes que ha habido en Guatemala está muy bien escrito, hay que reconocerlo. Asturias es un autor con elementos geniales. Hablemos sobre lo más controversial de las adaptaciones literarias al cine: la fidelidad al texto. En mi opinión, la producción venezolana respeta bastante el argumento de la obra. Sin embargo, siento que le faltaron fuerza a algunos de los elementos narrativos. No sé, algunas cositas que podemos ver en el libro, no sé, detallitos, escenas que son fuertes o son importantes para la narración y que tal vez no están presentes en la película.
Si hablamos de la línea romántica, por ejemplo, vemos que la historia de amor no tiene tanto impacto como en el libro, algo que me decepcionó mucho. Es incluso un poco perturbador ver a los actores cuando están cerca, porque Camila tiene cara y cuerpo de jovencita, es una chica muy bella, mientras que cara de Ángel es poco apuesto y no se ve tan joven. Digamos que es muy distinto a como uno se lo imagina cuando está leyendo la novela. A mí al menos verlos juntos en la película me perturbó un poco. Sinceramente hubiera escogido otros actores, o para ser más concreta, otro actor. Además, su amor entre comillas, surge entre la tímida interacción que tienen dentro de las escenas relacionadas con los intereses del presidente y el padre de Camila. No hay momentos en que refuercen el enamoramiento, o sea, no los vemos interactuar y coquetear para nada. El único momento exclusivo que se le da a la pareja es una escena muy apasionada en que se hacen una sola carne. Pero nada más, y no sé ustedes, pero a mí me decepcionó bastante. No sé, siento que mataron la parte de la novela que más me gustó. Algo que sí reconozco es que saben darle un buen inicio a la película. En los primeros segundos vemos que el Pelele, personaje emblemático de la obra, mientras sufre por las precariedades de su existencia, es atacado por las fuerzas policíacas. Lastimosamente no vemos cómo lo recoge Cara de Ángel luego de esto, pero al menos ya evidenciamos de entradita una introducción a los mendigos que componen el relato. Otro elemento a contrastar entre la película y el libro es el entorno. Algo loable, podríamos decir, de esta producción es que trajo la historia a la contemporaneidad. Ya cuentan con armas más especializadas, con teléfonos, no sé, es interesante. La sacaron de su contexto, aunque confieso que sería aún más cautivador verla adaptada al 2018, no sé, con bombas, amenazas por medio de redes sociales, no sé, sería interesante. Sin embargo, debemos reconocer que se pierde un poco el punto de toda la obra si la sacan de su contexto. Los inicios del siglo XX son lo que marcó las dictaduras en Latinoamérica. Fuera de su época, el señor presidente puede venir siendo cualquier presidente del continente hispanohablante y pierde la magia porque ya no estamos hablando de esa época en la historia de nuestro continente en específico. Una escena que me gustaría resaltar es cuando encierran a Niña Fedina con su bebé muerto. Es una parte de la película que logró alcanzar un poco la crudeza que compone la obra de Asturias, creo yo. Cuando la estamos leyendo hay partes que, son bastante sombrías y en la película no se vieron tan así, pero esta escena es clave. Otros elementos que también se perdieron con la adaptación fueron las constantes charlas de cantina que describe el libro, pues solo salen en una escena, creo yo. También los apartes que se dan, digamos, enfocando a los pordioseros. A mi parecer, a ellos les faltó bastante exposición en la película. Y bueno, también falta un poco más acerca del dulce encanto, ese lugar que describe tanto Asturias en el libro. Ah, sí, y lo más importante que se perdió en la adaptación es el tan emblemático uso del lenguaje que le daba Asturias a sus letras en esta novela. No diría que es una mala película por el hecho de que se apega bastante al argumento principal, pero sin duda pudo haber sido mejor. De las actuaciones no hablaré mucho. Me voy a limitar a decir que me pareció más haber visto una novela que una película. Una novela como mexicana o sí. Ustedes me entienden. Además, la selección musical fue, a mi parecer, muy inapropiada. En serio. La canción de cierre es un insulto a la obra entera. Bueno, junto con esto, me cuesta concebir que se le haya hecho una película en Venezuela y no en Guatemala. Pero claro, esto es porque soy compatriota de Asturias y sí, es válido que al menos alguien se atreviera a producirla en este nuevo siglo, aunque no fuera de Guatemala. En cuanto a si hay simbolismos dentro de la obra, diría que me parece un poco forzado buscar cosas ocultas dentro de la película, pero intentémoslo. A ver, la película es un tanto oscura
si hablamos de sus tomas. Hay escenas en que se ve bastante oscuridad, ausencia de luz, como quieran llamarle. Pienso que este puede ser un efecto premeditado para resaltar precisamente el entorno represivo que describe la novela de Asturias. Además, sus sonidos son fuertes y secos, entonces nos recuerdan a la violencia que compone el relato. Otro posible simbolismo en la novela y la película es el hecho de que la relación amorosa entre Cara de Ángel y Camila no se exponga tanto, porque Camila pierde su inocencia cuando se une a Cara de Ángel. Entonces es probable que al inicio de la película no le den tanto espacio por lo mismo, porque es como algo secundario, pero para resaltar el momento en que ellos se unen, les dedican toda una escena. Y tiene sentido porque ahí es cuando ella pasa a la adultez y es el momento en que se concibe al hijo que al final se queda sin padre. Y bueno, sí, eso es todo lo que consigo de simbolismos. Bueno, y ya saben cuáles fueron mis impresiones acerca de la película del 2007 que se le hizo a El Señor Presidente, libro de Miguel Ángel Asturias. Eso fue todo por esta edición. Espero que hayan disfrutado y que le abran un espacio en su corazón a Asturias. Se lo merece. Aunque si me preguntan, les recomiendo más leer el libro que ver la película. Nos vemos en mis redes sociales. Si tienen comentarios, son bienvenidos. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y en mi blog. Soy Mon y esto fue El Cajón de Mon versión podcast. Hasta la próxima.